e interfalángicas. Su inervación está dada por el nervio radial y su irrigación por la arteria radial. El músculo extensor cubital del carpo tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero y borde posterior del cúbito. Su inserción está en la base del quinto hueso metacarpiano. Su función es extender y aducir la mano a nivel del carpo. La inervación está dada por el nervio radial y su irrigación por la arteria ulnar. El músculo supinador tiene origen en el epicóndilo lateral del húmero, ligamentos colateral radial y anular y la fosa del supinador y cresta del cúbito. Su inserción está en la cara lateral, posterior y anterior del tercio proximal del radio. Su acción principal es supinar el brazo. Su inervación está dada por el nervio radial y su irrigación por arterias recurrentes radiales, anterior y posterior y arteria interósea posterior. El músculo abductor largo del pulgar tiene su origen en las caras posteriores del cúbito, radio y membrana interósea. Su inserción está en la base del primer hueso metacarpiano. Su función principal es abducir el pulgar y lo extiende a nivel de la articulación carpo-metacarpiana. Su inervación está dada por el nervio radial y su irrigación por la arteria interósea posterior. El músculo extensor corto del pulgar tiene su origen en las caras posteriores del radio y membrana interósea, y tiene una inserción en la base de la falange proximal del pulgar en la cara dorsal. Su función es extender la falange proximal del pulgar a nivel de la articulación carpo-metacarpiana. Su inervación va a ser dada por el nervio radial y su irrigación por la arteria interósea posterior. El músculo extensor largo del pulgar tiene su origen en las caras posteriores del tercio medio del cúbito y membrana interósea. Su inserción está en la base de la falange distal del pulgar en la cara dorsal. Su función va a ser extender la falange distal del pulgar a nivel de las articulaciones metacarpofalángica e interfalángica. Su inervación está dada por el nervio radial y su irrigación por la arteria interósea posterior. El músculo extensor del índice tiene un origen en las caras posteriores del cúbito y membrana interósea. Su inserción está en la expansión extensora del segundo dedo. Su función es extender el segundo dedo y ayuda a extender la mano a nivel del carpo. Su inervación está dada por el nervio radial y su irrigación por la arteria interósea posterior. Flexor cubital del carpo. Este va a tener dos orígenes, en la cabeza humeral, en el epicóndilo medial del húmero, y en la cabeza cubital, en el olecranon y borde posterior del cúbito. Se va a insertar en el hueso pisiforme, en el hueso del ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Su función se va a basar en flexionar y aducir la mano a nivel del carpo. Se va a encontrar inervado por el nervio cubital e irrigado por la arteria recurrente cubital posterior. Flexor largo del pulgar. Este se va a encontrar originado en las caras anteriores del radio y membrana interósea. Se va a insertar en la cara palmar de la falange distal del pulgar y su función es flexionar las falanges del pulgar. Se va a encontrar inervado por el nervio mediano interóseo anterior y se va a encontrar irrigado por la arteria interosa anterior. Flexor profundo de los dedos. Este se va a encontrar originado en la cara medial y anterior de los 3/4 proximales del cúbito y membrana interósea. Se va a insertar en la cara palmar de la base de las falanges distales de los 4 dedos mediales y su función va a ser flexionar las falanges distales de los 4 dedos mediales, ayudando a la flexión de la mano a nivel del carpo. Se va a encontrar inervado por dos porciones, una porción medial por el nervio cubital y la porción lateral por el nervio mediano. Se va a encontrar irrigado por la arteria interósea anterior, ramas musculares de la arteria cubital. Flexor radial del carpo. Este se va a originar en el epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en la base del segundo metacarpiano. Su función va a ser flexionar y aducir la mano a nivel del carpo. Se va a encontrar inervado por el nervio mediano y se va a encontrar irrigado por la arteria radial. Flexor superficial de los dedos. Este también va a tener dos orígenes, cabeza humerocubital, en el epicóndilo medial del húmero y apófisis coronoides, y en la cabeza radial, en la mitad superior de la cara anterior del radio. Se va a insertar en el cuerpo de las falanges medias de los 4 dedos mediales. Su función va a ser flexionar las falanges media y proximal de los 4 dedos mediales y flexiona la mano a nivel del carpo. Se va a encontrar inervado por el nervio mediano y se va a encontrar irrigado por las arterias cubital y radial. Palmar largo. Este se va a originar en el epicóndilo medial del húmero. Se va a insertar en la mitad distal del retináculo flexor y la aponeurosis palmar. Su función va a ser flexionar la mano a nivel del carpo y tensa la aponeurosis palmar. Su inervación va a ser el nervio mediano y su irrigación se encuentra en la arteria recurrente cubital posterior. Pronador cuadrado. Este se va a originar en el cuarto distal de la cara anterior del cúbito y se va a insertar en el cuarto distal de la cara anterior del radio. Su función va a ser pronar el antebrazo.
Se va a inervar por el nervio mediano interoso anterior y su irrigación se va a encontrar en la arteria interosa anterior. Pronador redondo. Este se va a originar en dos cabezas, en el epicóndilo medial del húmero y apófisis coronoides del cúbito, y se va a insertar en la porción media de la cara lateral del radio. Su función va a ser pronar el antebrazo y ayuda a la flexión del codo. Se va a inervar por el nervio mediano y se va a irrigar por la arteria recurrente cubital anterior. En lo que respecta a los músculos de la mano, vamos a tener inicialmente al abductor corto del pulgar, que va a originarse en el retináculo flexor, así como en los tubérculos del escafoides y el hueso trapecio. Se va a insertar en la cara lateral de la base de la falange proximal del pulgar, va a estar inervado por el nervio mediano, el ramo recurrente, y su acción principal, como su nombre lo indica, va a ser abducir al pulgar. Va a estar irrigado este músculo por la rama palmar superficial de la arteria radial. Continuamos con el músculo flexor corto del pulgar. Este se va a originar igual en el retináculo flexor y el tubérculo del hueso trapecio. Se va a insertar en la cara lateral de la base de la primera falange o falange proximal del pulgar. Va a estar inervado por el nervio mediano, ramo recurrente, y su acción va a ser flexionar la falange proximal del pulgar, y su irrigación va a ser por parte de la rama palmar superficial de la arteria radial. El siguiente músculo es el oponente del pulgar, que se va a originar también en el retináculo flexor y el tubérculo del trapecio. Se va a insertar en la cara lateral del primer metacarpiano. Va a estar inervado por el nervio mediano, ramo recurrente, y su función va a ser traccionar el primer metacarpiano hacia adelante y rotarlo medialmente. Y por último, su irrigación va a ser por parte de la rama palmar superficial de la arteria radial. Después tenemos al aductor del pulgar. Este músculo tiene una cabeza oblicua y una cabeza transversa. El origen de la cabeza oblicua va a ser las bases del segundo y el tercer metacarpiano, así como los huesos grande y los adyacentes. De la cabeza transversa, el origen va a ser la cara anterior del tercer metacarpiano. El origen de ambas va a ser la cara medial de la base de la falange proximal del pulgar. Va a ser inervado por el nervio cubital, ramo profundo, y su acción principal, igual como su nombre lo indica, va a ser aducir al pulgar y va a estar irrigado por el arco palmar profundo. El abductor del dedo meñique es nuestro siguiente músculo, y este va a tener su origen en el hueso pisiforme y el tendón del flexor cubital del carpo. Su inserción será en la cara medial de la base de la falange proximal del dedo meñique, es decir, el quinto dedo. Va a estar inervado por el nervio cubital, ramo profundo, y su acción, como su nombre lo indica, va a ser abducir al dedo meñique. Va a estar irrigado por la rama palmar profunda de la arteria cubital. El flexor corto del dedo meñique va a originarse en el retináculo flexor y el gancho del hueso ganchoso. Va a insertarse del lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo o dedo meñique. Va a estar inervado por el nervio cubital, ramo profundo, y su acción va a ser flexionar la falange proximal del dedo meñique. Su irrigación va a ser por parte de la rama palmar profunda de la arteria cubital. Después tenemos al músculo oponente del dedo meñique. Este músculo se va a originar en el retináculo flexor y gancho del hueso ganchoso. Se va a insertar en la cara palmar del quinto metacarpiano. Va a estar inervado por el nervio cubital, ramo profundo, y va a traccionar el quinto metacarpiano anteriormente y lo va a rotar para enfrentarlo al pulgar. Y su irrigación va a ser por parte de la rama palmar profunda de la arteria cubital. Los músculos lumbricales del primer y segundo dedo van a originarse a partir de los dos tendones laterales del flexor profundo de los dedos. Van a insertarse en los lados laterales de la expansión extensora de los dedos 2 y 3 y van a estar inervados por el nervio mediano, ramos digitales. En cuanto a los lumbricales del tercer y cuarto dedo, estos van a originarse a partir de los tres tendones mediales del flexor profundo de los dedos. Van a insertarse en los lados laterales de la expansión extensora de los dedos 4 y 5 y van a estar inervados por el nervio cubital, ramo profundo. Ambos van a tener la misma
acción, que va a ser extender los dedos a nivel de las articulaciones interfalángicas y flexionar las articulaciones metacarpofalángicas, y van a estar irrigados por los arcos palmares superficial y profundo. Después tenemos a los músculos interóseos dorsales, que van a originarse en los lados adyacentes de los huesos metacarpianos. Se van a insertar en la base de las falanges proximales, expansión extensora de los dedos 2 y 4. Van a estar inervados por el nervio cubital, ramo profundo, y sus acciones principales va a ser abducir los dedos del eje central de la mano, que es el tercer dedo, flexionar los dedos a nivel de la articulación metacarpofalángica y extender las articulaciones interfalángicas. Estos van a estar irrigados por el arco palmar profundo. Y por último tenemos a los músculos interóseos palmares. Estos van a originarse en los lados de los metacarpianos 2, 4 y 5 y se van a insertar en las bases de las falanges proximales y expansiones extensoras de los dedos 2, 4 y 5. Su inervación va a ser por parte del nervio cubital, ramo profundo, y van a abducir los dedos hacia el eje central de la mano, que es el tercer dedo, flexionar los dedos a nivel de la articulación metacarpofalángica y extender las articulaciones interfalángicas. Y su irrigación va a ser igual el arco palmar profundo.